Capítulo 20. La raíz amarga. Tess estaba quitándose los guantes de terciopelo cuando pasó por las puertas principales del instituto. Un fuerte viento llegaba desde el río y soplaba brazadas de hojas a través del patio. El cielo se había vuelto atronador y gris. Will estaba parado al pie de las escaleras, con las manos en los bolsillos, la mirada levantada hacia el campanario de la iglesia. Estaba sin sombrero y el viento levantaba su negro cabello, arrojándolo sobre su rostro. No pareció ver a Tessa y, por un momento, ella se quedó allí y lo observó. Sabía que no era correcto hacerlo. Ahora Jem era suyo, ella era de él, y los otros hombres deberían ser inexistentes. Pero no podía dejar de comparar a los dos. Jem con su extraña combinación de delicadeza y fuerza, y Will como una tormenta en el mar, azul pizarra y negro, con brillantes destellos de carácter como el fuego de un relámpago. Tessa se preguntó si alguna vez llegaría el momento en que la visión de él no la conmoviera, haciendo que su corazón aleteara, y si ese sentimiento iría disminuyendo, a medida que se fuera acostumbrando a la idea de estar comprometida con Jem. Aún era tan nuevo que no parecía real. Sin embargo, había una cosa que era diferente. Cuando ella veía a Will ahora, ya no sentía ningún dolor. Will la vio entonces y sonrió a través del cabello que caía sobre su rostro. Alzó una mano y lo apartó. «Ese es un vestido nuevo, ¿no?», dijo mientras ella bajaba las escaleras. «No es uno de los de Yasamín». Ella sintió y esperó con resignación a que él dijera algo sarcástico sobre ella. Yasamín, el vestido o las tres cosas juntas. «Es lo que más te conviene. Es extraño que el gris haga que tus ojos se vean azules, pero es así». Ella lo miró con asombro, pero antes de que pudiera hacer algo más que abrir la boca para preguntarle si se sentía bien, el carruaje dio la vuelta a la esquina del instituto, traqueteando con Cyril en el pescante. Él se apeó frente a los escalones, y la puerta del carruaje se abrió. Charlotte estaba dentro y llevaba un vestido de terciopelo color vino, y un sombrero con un ramo de flores secas en este. Parecía más nerviosa de lo que Tessa nunca la había visto. «Suban rápido», gritó ella, sosteniendo su sombrero mientras se asomaba por la puerta. «Creo que va a llover». Para sorpresa de Tessa, Cyril no los condujo a ella, a la casa solariega de Chiswick, sino a una elegante casa en Pimlico, la cual era, aparentemente, la residencia de fines de semana de los Lightwood. Había empezado a llover, y sus cosas húmedas, guantes, sombreros y abrigos, fueron recogidas por un lacayo de expresión agria, antes que los guiara por los muy encerados corredores hasta una gran biblioteca, donde ardía un buen fuego en un profundo hogar. Detrás de un escritorio de roble macizo, estaba sentado Benedict Lightwood. Su afilado perfil se veía aún más agudo, debido al juego de luces y sombras en el interior de la habitación. Las cortinas estaban corridas sobre las ventanas, y en las paredes se alineaban pesados tomos encuadernados en cuero negro, con impresiones en oro a lo largo del lomo. A cada uno de sus flancos permanecían de pie sus hijos. Gideon a su derecha, con el rubio cabello cayendo hacia adelante para ocultar su expresión, sus brazos cruzados sobre su amplio pecho. Al otro lado estaba Gabriel, sus ojos verdes encendidos por una diversión preeminente, las manos en los bolsillos de sus pantalones. Se veía como si estuviera a punto de empezar a silbar. «Charlotte», dijo Benedict. «Will, señorita Grey, siempre es un placer». Hizo un gesto hacia ellos, para que tomaran asiento por su cuenta en las sillas frente al escritorio. Gabriel le sonrió maliciosamente a Will mientras éste se sentaba. Will le miró, manteniendo cuidadosamente la expresión en blanco, y luego desvió la mirada. Sin un comentario sarcástico.
pensó Tessa desconcertada, sin siquiera una mirada fría. ¿Qué estaba pasando? Gracias, Benedict. Charlotte, pequeña y delgada, con su columna vertebral recta, habló con un aplomo perfecto. Por recibirnos con tan poco tiempo de aviso. Por supuesto, él sonrió. Sabes que nada de lo que puedas hacer va a cambiar el resultado de esto. Lo que sentencia el consejo no depende de mí. La decisión es completamente de ellos. Charlotte la dio la cabeza. Es cierto, Benedict, pero tú eres el que hizo que eso suceda. Si no hubieras obligado al cónsul Wayland a montar todo un espectáculo al disciplinarme, no habría sentencia. Benedict encogió sus estrechos hombros. Ah, Charlotte. Recuerdo cuando eras Charlotte Fairchild. Eras una pequeñita tan encantadora. Y lo creas o no, soy partidario tuyo, incluso ahora. Lo que estoy haciendo es por los mejores intereses del instituto y la clave. Una mujer no puede dirigir el instituto. No está en su naturaleza. Tendrás que agradecerme cuando estés en tu casa, con Henry, aumentando la próxima generación de cazadores de sombras, como debe de ser. Esto puede ser un aguijonazo a tu orgullo, pero en tu corazón sabes que estoy en lo correcto. El pecho de Charlotte subía y bajaba rápidamente. Si tú abdicaras en tu reclamo sobre el instituto antes de la sentencia, ¿realmente crees que sería tan desastroso que yo dirigiera el instituto? Bueno, nunca lo sabremos, ¿o no? Ah, no lo sé, dijo Charlotte. Creo que la mayoría de los miembros del consejo elegirían una mujer por encima de un réprobo disoluto que fraterniza no solo con submundos, sino también con demonios. Hubo un breve silencio. Benedict no movió un músculo. Tampoco lo hizo Gideon. Finalmente, Benedict habló, aunque ahora mostraba los dientes en el suave terciopelo de su voz. Rumores e insinuaciones. Verdades y observaciones, dijo Charlotte. Will y Tess estuvieron en tu última reunión en Chiswick. Vieron una gran cantidad de ellos. Esa mujer demonio con la que estabas descansando en el diván, dijo Will. ¿La llamarías una amiga o mejor una socia de negocios? Los ojos oscuros de Benedict se endurecieron. ¡Cachorro insolente! Ah, diría que ella era una amiga, dijo Tessa. Generalmente uno no permite que los socios de negocio le laman la cara, aunque podría estar equivocada. ¿Qué sabría yo sobre estas cosas? Soy solo una mujer tonta. La boca de Will se curvó en las comisuras. Gabriel aún seguía mirándolo. Gideon tenía los ojos fijos en el suelo. Charlotte continuaba sentada, perfectamente circunspecta, con las manos en el regazo. Los tres son muy tontos, dijo Benedict, haciendo un gesto despectivo hacia ellos. Tess alcanzó a ver algo en su muñeca, una sombra, como las volutas de un brazalete de mujer, antes que la manga cayera de nuevo y la volviera a bajar para cubrirla. Es decir, si piensan que el consejo creerá alguna de sus mentiras, tú... Le lanzó una mirada desdeñosa a Tessa. Eres una submundo, tu palabra no vale nada. ¿Y tú? Agitó un brazo hacia Will. Eres un lunático certificado que fraterniza con brujos. No solo con esta jovenzuela aquí presente, sino también con Magnus Bane. Y cuando me prueben bajo la espada mortal y yo desmienta sus afirmaciones, ¿quién creen que tendrá mayor credibilidad? ¿Ustedes o yo? Will intercambió una rápida mirada con Charlotte y Tessa. Él estaba en lo correcto, pensó Tessa, en que Benedict no temía la espada. Hay otra evidencia, Benedict, dijo Will. ¿Ah? El labio de Lywood se curvó en una mueca burlona. ¿Y cuál es? La prueba de tu propia sangre envenenada, dijo Charlotte. Justo en este momento, cuando has hecho ese gesto hacia nosotros, vi tu muñeca. ¿Cuánto ha progresado la corrupción? Empieza en el torso, ¿no es así? Y se va extendiendo por los brazos y las piernas. ¿De qué está hablando? La voz de Gabriel era una mezcla de furia y terror. ¿Padre? Viruela demoníaca, dijo Will.
con la satisfacción de ver reivindicada la verdad. ¡Qué acusación repugnante!, empezó Benedict. Desmiéntela entonces, dijo Charlotte. Levántate la manga de la camisa. Muéstranos tu brazo. El músculo junto a la boca de Benedict se tensó de nuevo. Tessa lo observaba con fascinación. Él no la aterrorizaba como Mormon, sino que le provocaba asco, el mismo que le daría ver un gusano gordo retorciéndose en el jardín. Observó cómo se volvía hacia su hijo mayor. «Tú», gruñó, «tú se los dijiste. Tú me traicionaste». «Lo hice», dijo Gideon, levantando la cabeza y descruzando al fin los brazos. «Y lo volvería a hacer». «¿Gideon?» Ese era Gabriel y sonaba aturdido. «¿Padre? ¿De qué están hablando?» «Tu hermano nos ha traicionado, Gabriel. Él ha estado contando nuestros secretos a los Branwell». Benedict escupió sus palabras como si fueran veneno. Gideon Arthur Lightwood se levantó. Su rostro parecía más viejo, las líneas a los costados de su boca más severas, pero su tono no cambió. «Te sugiero que pienses muy cuidadosamente lo que has hecho y lo que vas a hacer a continuación». «He estado pensando», dijo Gideon con voz suave y baja. «Desde que me llamaste para que regresara de España, he estado pensando. Como un niño asumí que todos los cazadores de sombras vivían como nosotros, condenando demonios a la luz del día, pero confraternizando con ellos al amparo de las sombras. Ahora me doy cuenta de que no es verdad. Ese no es nuestro modo de vida, padre. Es tu modo de vida. Tú has traído vergüenza y suciedad al nombre de los Lightwood. No hay necesidad de ser melodramático». ¿Melodramático? Había un terrible desprecio en el tono, generalmente neutro, de Gideon. «Padre, temo por el futuro del enclave, si tú pones tus manos sobre el instituto. Te lo digo ahora, testificaré en tu contra en el consejo. Sostendré la espada mortal en mis manos, y le diré al cónsul Wayland por qué creo que Charlotte es 1000 veces más apropiada que tú para dirigir el instituto. Voy a revelar lo que sucede aquí por las noches, a cada miembro del consejo. Les diré que estás trabajando para Mormon, y les diré por qué». «¡Gideon!», era Gabriel, su voz aguda interrumpiendo la de su hermano. «Tú sabes que nosotros custodiamos el instituto fue el último deseo de nuestra madre, y es culpa de los Fairchild el que ella muriera». «Eso es mentira», dijo Charlotte. «Ella tomó la decisión de acabar con su vida, pero no por algo que hiciera mi padre». Miró directamente a Benedict. «Fue más bien a causa de algo que tu padre hizo». La voz de Gabriel se elevó. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué dices tal cosa? Padre». «Cállate, Gabriel». La voz de Benedict era dura y autoritaria, pero, por primera vez, había miedo en su voz, en sus ojos. «¿De qué estás hablando, Charlotte?» «Sabes muy bien de qué estoy hablando, Benedict», dijo Charlotte. «La pregunta es si quieres que comparta mis conocimientos con la clave. Y con tus hijos. ¿Sabes lo que significaría para ellos?» Benedict volvió a sentarse. «Reconozco un chantaje cuando lo oigo, Charlotte. ¿Qué es lo que quieres de mí?» Fue Will quien respondió, demasiado entusiasmado para quedarse atrás por más tiempo. «Retira tu reclamo sobre el instituto. Habla a favor de Charlotte frente al consejo. Diles por qué piensas que el instituto debe seguir bajo su cuidado. Eres un hombre muy locuaz. Ya se te ocurrirá algo, estoy seguro». Benedict paseó la mirada desde Will hasta Charlotte. Sus labios se fruncieron. «¿Esas son tus condiciones?» Antes de que Will pudiera hablar, Charlotte dijo: «No todas nuestras condiciones. Necesitamos saber cómo has estado comunicándote con Mormon y dónde está él». Benedict se rió entre dientes. «Me comunicaba con él a través de Nathaniel Gray. Pero, dado a que lo has matado, dudo que él sea una apropiada fuente de información a futuro». Charlotte lucía consternada. «¿Quieres decir que nadie más sabía dónde está?» «Ciertamente yo no», dijo Benedict. «Mormon no es tan estúpido, desafortunadamente para ti. Él deseaba que yo tomara el instituto, para así poder golpearlo desde su mismo interior.
pero ese era solo uno de sus muchos planes, una hebra de su telaraña. Ha estado esperando por mucho tiempo. Obtendrá la clave y la tendrá ella. Sus ojos se posaron sobre Tessa. ¿Cuáles son sus intenciones para conmigo?, exigió saber Tessa. No lo sé, dijo Benedict con una sonrisa astuta. Sé que pregunta constantemente por tu bienestar. Esta preocupación por lo que respecta a mí es la de un novio potencial. Él dice que me creó, dijo Tessa. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? No tengo la menor idea. Estás equivocada si crees que me hizo su confidente. Sí, dijo Will. Ustedes no parecen tener mucho en común, salvo una propensión a las mujeres demonios y al mal. Will, le espetó Tessa. No me refería a ti, dijo Will luciendo sorprendido. Me refería al Club Pandemonium. Si ya han terminado con su puesta en escena, dijo Benedict, quisiera dejar una cosa bien en claro a mi hijo. Gideon, entiende que si apoyas a Charlotte Branwell en esto, ya no serás bienvenido bajo mi techo. No es por nada que dicen que un hombre nunca debería colgar todas sus campanas en un solo caballo. En respuesta, Gideon alzó las manos frente a él, casi como si tuviera la intención de rezar. Pero los cazadores de sombras no rezan, y Tessa se dio cuenta rápidamente de lo que él estaba haciendo: deslizar el anillo de plata de su dedo. El anillo era como el anillo Carstairs de Jem, solo que este tenía un patrón de llamas sobre la banda. El anillo de la familia Lightwood. Él lo puso en el borde del escritorio de su padre y se giró hacia su hermano. Gabriel, dijo, ¿vendrás conmigo? Los ojos verdes de Gabriel brillaban con furia. Sabes que no puedo. Sí puedes. Gideon le tendió la mano a su hermano. Benedict estaba entre los dos. Había palidecido ligeramente, como si de repente se diera cuenta de que podría perder no solo a un hijo, sino a los dos. Su mano se aferró al borde del escritorio. Sus nudillos se pusieron blancos. Tessa no pudo evitar observar la superficie de su muñeca, que se reveló al levantarse la manga. Era muy pálida, estriada con bandas circulares en color negro. Algo en esa visión le provocó náuseas y se levantó de su asiento. Will a su lado ya estaba de pie. Solo Charlotte continuaba sentada, tan formal e inexpresiva como siempre. Gabriel, por favor, dijo Gideon, ven conmigo. ¿Quién será a cargo de nuestro padre? ¿Qué dirá la gente acerca de nuestra familia si ambos lo abandonamos? Dijo Gabriel. La amargura y la desesperación teñían su tono de voz. ¿Quién será a cargo de las fincas, del sitial en el consejo? No lo sé, dijo Gideon. Pero no tienes por qué ser tú. La ley... La voz de Gabriel se estremeció. La familia antes que la ley, Gideon. Sus ojos se encontraron con los de su hermano por un momento. Luego desvió la mirada, mordiéndose el labio, y fue a pararse detrás de Benedict, con una mano apoyada en el respaldo de la silla de su padre. Benedict sonrió. En una cosa al menos había triunfado. Charlotte se puso de pie, con la barbilla en alto. Confío en que te veremos mañana en la Cámara del Consejo, Benedict. Confío en que sabrás qué hacer, dijo ella y salió de la habitación, con Gideon y Tessa siguiéndola de cerca. Solo Will vaciló por un momento en la puerta, con sus ojos fijos en Gabriel. Pero cuando el otro muchacho no lo miró, se encogió al fin de hombros y salió en pos de los demás, cerrando la puerta tras él. Regresaron al instituto en silencio, con la lluvia azotando las ventanas del carruaje. Charlotte intentó en varias ocasiones hablar con Gideon, pero él se quedó callado, observando el paisaje borroso de las calles a medida que pasaban por ellas. Tessa no podía decir si él estaba enojado o lamentaba sus acciones, o incluso si quizás se sentía aliviado. Era tan impasible como siempre. Aun cuando Charlotte le explicó que siempre habría una habitación para él en el instituto y que ellos apenas podían expresar su agradecimiento por lo que él había hecho.
Por último, cuando traqueteaban por el Strand, Gideon dijo: «Tuve un presentimiento real de que Gabriel vendría conmigo. Una vez que supo lo de Mormain, él no lo comprende todavía», dijo Charlotte. «Dale tiempo». «¿Cómo lo supiste?», Will miró a Gideon agudamente. «Nosotros acabamos de descubrir lo que sucedió con tu madre, y Sophie dijo que tú no tenías ni idea». «Hice que Cyril entregara 2 notas», dijo Charlotte. «Una para Benedict y una para Gideon. Él la deslizó en mi mano mientras mi padre no estaba viendo», dijo Gideon. «Solo tuve el tiempo justo para leerla antes de que ustedes llegaran». «¿Y elegiste creerlo?», inquirió Tessa. «¿Con tanta rapidez?». Gideon miró hacia la ventana bañada por la lluvia. Su mandíbula adoptó una línea dura. «La historia de mi padre sobre la muerte de mi madre nunca tuvo sentido para mí. Esto le dio sentido». Hacinados en el húmedo carruaje, con Gideon a solo pocos centímetros de ella, Tessa sintió la extraña urgencia de llegar a él, de decirle que ella también había tenido un hermano al que amaba y que perderlo había sido peor que la muerte, que ella entendía. Ahora podía ver lo que le gustaba a Sophie en él: la vulnerabilidad bajo las facciones impasibles, la sólida honestidad bajo la hermosa estructura facial. Sin embargo, no dijo nada, presintiendo que no sería bienvenida. Will, por su parte, se sentó junto a ella, un manojo de tensa energía. Cada vez que esporádicamente ella captaba un destello de azul cuando él la miraba, o la curvatura de una sonrisa sorprendentemente dulce, algo vertiginoso que nunca había asociado antes con Will, era como si estuviera compartiendo alguna broma privada con ella, solo que ella no estaba segura de saber qué broma era. Sin embargo, sentía la atención de él tan profundamente que su propia calma, o lo que quedaba de ella, había quedado totalmente ahuecada. Para el momento en el cual finalmente arribaron al instituto, y Cyril, empapado hasta los huesos, pero tan agradable como siempre, rodeó el carruaje para abrirle las puertas. Cyril ayudó a apearse a Charlotte en primer lugar, y luego a Tessa. Pronto Will estaba a su lado, después de haber saltado del carruaje y esquivado, por poco, un charco. Había dejado de llover. Will miró al cielo y tomó a Tessa de un brazo. «Vamos», le dijo, conduciéndola hacia la puerta principal del instituto. Tessa miró por encima del hombro hacia donde estaba Charlotte, de pie frente a los escalones, después de haber logrado, al parecer, que finalmente Gideon hablara con ella. Gesticulaba animadamente usando sus manos. «Tenemos que esperarlos. No deberíamos...», comenzó Tessa. Will sacudió su oscura cabeza con determinación. «Charlotte puede estar parloteando con él por años, acerca de qué habitación prefiere para quedarse aquí, y cuán agradecida está por su ayuda, y lo único que yo quiero es hablar contigo». Tessa se lo quedó mirando, mientras entraban en el instituto. Will quería hablar con ella, lo había dicho antes, cierto, pero hablar con tanta franqueza era muy impropio de él. Un pensamiento se apoderó de ella. ¿Acaso Jem le había contado de su compromiso? ¿Acaso estaba enojado, pensaba que ella no era digna de su amigo? Pero ¿cuándo Jem había tenido la oportunidad de hacerlo? Quizás mientras ella se estaba vistiendo, pero entonces Will no se veía enojado. «No puedo esperar para contarle a Jem nuestra reunión», dijo él mientras subían las escaleras. «Nunca creerá esa escena, que Gideon enfrentara a su padre de esa forma. Una cosa es contarle secretos a Sophie y otra renunciar por completo a la lealtad de tu familia. Incluso arrojó su anillo familiar». «Tú lo has dicho», dijo Tessa, cuando llegaron al rellano de las escaleras y empezaron a caminar por el pasillo. La mano enguantada de Will era cálida sobre su brazo. «Gideon está enamorado de Sophie. Las personas harían cualquier cosa por amor». Will la miró como si sus palabras lo hubieran sobresaltado, y luego sonrió, con la misma sonrisa enloquecedoramente dulce que le había dirigido en el carruaje. «Increíble, ¿no es así?». Tessa se dispuso a contestar, pero ya había llegado a la sala de estar.
El interior estaba muy iluminado. Las antorchas de luz mágica ardían altas, y había un fuego en la chimenea. Las cortinas estaban descorridas, mostrando cuadrados de cielo plomizo. Tessa se quitó el sombrero y los guantes, y estaba a punto de ponerlos sobre una pequeña mesa marroquí, cuando vio que Will, quien la había seguido, estaba echando el cerrojo de la puerta. Tessa parpadeó. «Will, ¿por qué estás cerrando?» Nunca terminó la frase. Cubriendo el espacio entre ellos de dos zancadas, Will la alcanzó y la cogió en un abrazo. Ella jadeó sobresaltada cuando él la tomó por los brazos, haciéndola retroceder hasta quedar medio reclinada sobre la pared, mientras su crinolina crujía en protesta. «Will», dijo ella con sorpresa, pero él la pegaba a la pared con su propio cuerpo, las manos deslizándose por los hombros de ella, y dentro de su húmedo cabello, la boca precipitada y caliente sobre la de ella. Ella se derrumbó, giró y se ahogó en el beso. Los labios de Will eran suaves, el cuerpo duro contra el suyo, y él sabía lluvia. El calor se propagó desde la boca de su estómago, mientras la boca masculina se movía con urgencia sobre la suya, dispuesta a corresponderle. El rostro de Jen brilló contra la parte posterior de sus párpados cerrados. Apoyó las palmas contra el pecho de Will y empujó tan fuerte como pudo para apartarlo de sí. Su aliento brotó como una exclamación violenta. «¡No!». Will dio un paso atrás sorprendido. Su voz cuando habló era ronca y baja. «Pero, ¿y anoche? En la enfermería, tú me abrazaste». «¿Lo hice?». Con un agudo sobresalto, ella se dio cuenta de que lo que había tomado por un sueño no había sido un sueño después de todo. ¿O acaso él estaba mintiendo? No podía ser. No había manera en que él pudiera saber lo que ella había soñado. Sus palabras tropezaban unas con otras. «Yo creí que estaba soñando». La mirada nublada de deseo se desvaneció rápidamente de sus ojos, sustituida por dolor y confusión. Él casi tartamudeó. «Pero, incluso hoy, yo pensé que tú me dijiste que estabas tan ansiosa de estar a solas conmigo como yo. Imaginé que querías una disculpa. Me salvaste la vida en el almacén de té y estoy agradecido por ello, Will. Pensé que querías que te dijera que...». Will se veía como si ella lo hubiera bofeteado. «No te salvé la vida para que estuvieras agradecida». «¿Entonces qué?». Ella elevó la voz. «¿Lo hiciste porque es tu obligación? Porque la ley dice...». «Lo hice porque te amo», medio gritó él, y luego, como si se percatara de la sorpresa en el rostro de ella, repitió en voz más baja: «Te amo, Tessa, y te he amado casi desde el momento en que te conocí». Tessa entrelazó sus manos. Estaban frías como el hielo. «Pensé que no podía ser más cruel que cuando estabas en el desván aquel día. Estaba equivocada. Esto es despiadado». Will se quedó inmóvil. Entonces sacudió la cabeza con lentitud de lado a lado, como un paciente negando el diagnóstico mortal de un médico. «¿Tú no me crees?». «Por supuesto que no te creo. Después de las cosas que has dicho, el modo en que me has tratado». «Tenía que hacerlo», dijo él. «No tuve opción, Tessa, escúchame». Ella comenzó a moverse hacia la puerta, pero él se interpuso para bloquearle el paso, con sus ojos azules ardiendo. «Por favor, escúchame, por favor». Tessa vaciló. El modo en el que dijo «por favor» con la voz entrecortada no se parecía en nada a lo que sucedió en el desván. En aquel entonces él apenas había sido capaz de mirarla. Ahora la miraba con desesperación, como si pudiera retenerla solo con el deseo. La voz que gritaba desde su interior que él la lastimaría, que él no estaba siendo sincero, se fue haciendo más suave, sepultada bajo una voz que se alzaba aún más traicionera para decirle que se quedara allí, que lo escuchara. «Tessa». Will hundió las manos entre su cabello negro. Sus delgados dedos temblaban de agitación. Tessa recordó cómo era tocar ese cabello, deslizar los dedos a través de él,
como áspera seda contra su piel. Lo que voy a contarte, nunca se lo he dicho a otra alma viviente, con excepción de Magnus, y eso fue solo porque necesitaba su ayuda. Ni siquiera se lo he dicho a Jem. Will respiró hondo. Cuando tenía 12 años, viviendo con mis padres, encontré una Pixies en la oficina de mi padre. Ella no estaba segura qué esperaba que Will dijera, pero definitivamente no era eso. ¿Una Pixies? ¿Pero por qué tu padre conservaría una Pixies? ¿Un recuerdo de sus días como cazador de sombras? ¿Quién puede adivinarlo? ¿Recuerdas el texto del código hablando de maldiciones y cómo pueden llevarse a cabo? Bueno, cuando abrí la caja liberé un demonio, Marvaz, que me maldijo. Él juró que cualquiera que me amara estaría condenado a morir. Podría no haberle creído, yo no estaba muy bien instruido en la magia, pero mi hermana mayor murió esa noche, horriblemente. Pensé que era el inicio de la maldición. Huí de mi familia y vine aquí. Me parecía que era el único modo de mantenerlos a salvo, de no llevarlos de muerte en muerte. No me di cuenta al principio de que estaba entrando en una segunda familia. Henry, Charlotte, incluso la maldita Yasamín. Tenía que asegurarme de que nadie aquí pudiera amarme. Hacer eso, pensé, sería ponerlos en peligro mortal. Por años he mantenido a todo el mundo a un brazo de distancia, a todo el mundo a quien no pude alejar por completo. Tessa se lo quedó mirando. Las palabras hacían eco en su cabeza. Mantener a todo el mundo a un brazo de distancia. Alejar completamente a todo el mundo. Ella pensó en sus mentiras, en las cosas que ocultaba, los desplantes a Charlotte y Henry, las crueldades que parecían forzadas, incluso la historia de Tatiana, quien solo lo amó como lo hace una niñita y cuyo afecto había aplastado. Y luego estaba... Jem, susurró ella. Él la miró con tristeza. Jem es diferente, murmuró. Jem está muriendo. ¿Dejaste que Jem se acercara porque él ya estaba cerca de la muerte? ¿Pensaste que la maldición no le afectaría? Y con cada año que pasaba y él sobrevivía, eso parecía más probable. Pensé que cuando Jem se hubiera ido, después de que yo cumpliera los 18 años, me iría a vivir por mi cuenta sin imponer mi persona o mi maldición a nadie más. Y entonces todo cambió, debido a ti. ¿A mí?, dijo Tessa en un tono bajo, aturdido. El fantasma de una sonrisa tocó la boca de Will. Cuando te conocí por primera vez, pensé que eras distinta a cualquier otra persona que hubiera conocido. Me hiciste reír. Nadie excepto Jem me había hecho reír en... bueno, Dios, 5 años. Y tú lo hiciste como si no fuera nada, como si fuera tan natural como respirar. Ni siquiera me conocías. Will... Pregúntale a Magnus, él te lo dirá. Después de aquella noche en el desván acudí a él. Tenía que alejarte, porque creí que empezabas a darte cuenta de lo que sentía por ti. En el santuario aquel día, cuando pensé que estabas muerta, me di cuenta de que serías capaz de leerlo en mi rostro. Estaba aterrorizado. Tuve que hacer que me odiaras, Tessa, así que lo intenté, y luego me quería morir. Pensé que podía soportar que me odiaras, pero no pude. Me di cuenta de que te quedarías en el instituto y cada vez que te viera sería como estar en aquel desván una y otra vez, haciendo que me despreciaras, y sentí como si me estuviera ahogando en veneno. Acudí a Magnus y le exigí que me ayudara a encontrar al demonio que me había maldecido en primer lugar. Así la maldición sería levantada. Si sucedía, pensé, podría intentarlo de nuevo. Podía ser lento, doloroso y casi imposible. Pero creí que podría hacer que tú te interesaras por mí de nuevo, si solo podía contarte la verdad, que podía volver a ganarme tu confianza, construir algo contigo poco a poco. ¿Estás diciendo que la maldición fue levantada, que se ha ido? No hay ninguna maldición sobre mí, Tessa. El demonio me engañó. Nunca hubo una maldición. Todos estos años he sido un tonto, pero no tan tonto como para no saber que la primera cosa que necesitaba hacer, una vez que supe la verdad, era decirte lo que sentía en realidad. Él se adelantó otro paso, y esta vez ella no retrocedió. Se quedó mirándolo, a la piel pálida, casi transparente bajo sus ojos,
al cabello oscuro que se rizaba en las sienes y en la nuca, el azul de sus ojos y la curvatura de su boca, mirándolo del mismo modo que miraría un lugar querido que no estuviera segura de volver a ver, tratando de grabar los detalles en su memoria para pintarlos a la parte posterior de sus párpados, de modo de poder verlo cuando cerrara los ojos para dormir. Tessa oyó su propia voz como si viniera de muy lejos. «¿Por qué yo?», susurró ella. «¿Por qué yo, Will?». Él dudó. «Después de que te trajimos de vuelta aquí, después que Charlotte encontrara tus cartas a tu hermano, yo las leí». Tessa se oyó decir muy calmadamente: «Sé que lo hiciste. Las encontré en tu habitación cuando estaba allí con Jem». Él se sobresaltó. «Nunca me dijiste nada al respecto». «Al principio estaba enojada», admitió ella. «Pero esa fue la noche en la que te hallamos en el antro de los Seyfrieds. Lo sentí por ti, supongo. Me dije a mí misma que solo había sentido curiosidad o que Charlotte te había pedido que las leyeras». «No lo hizo», dijo él. «Las saqué del fuego por mi cuenta. Las he leído todas. Cada palabra que has escrito. Tú y yo, Tess, somos parecidos. Nosotros vivimos y respiramos palabras. Fueron los libros los que me impidieron quitarme la vida después de que pensé que nunca podría amar a alguien, que nunca sería amado por alguien. Fueron los libros los que me hicieron sentir que quizás no estaba completamente solo. Ellos podían ser completamente honestos conmigo y yo con ellos. Leyendo tus palabras, lo que tú escribiste, cómo te sentías sola en ocasiones y temerosa, pero siempre valiente. Por la forma en que veías al mundo, sus colores, texturas y sonidos, sentí la forma en que tú pensabas, esperabas, sentías, soñabas. Sentí que estaba soñando y pensando y sintiendo contigo. Soñé lo que tú has soñado, quise lo que tú has querido. Y entonces me di cuenta de que lo que realmente quería eras tú, la chica detrás de las palabras garabateadas. Te amo desde el momento en que las leí. Aún te amo». Tess había empezado a temblar. Eso era todo lo que ella siempre había deseado que alguien lo dijera. Lo que siempre en el rincón más oscuro de su corazón había deseado que Will le dijera. Will, el muchacho que amaba los mismos libros que ella, la misma poesía que ella, que le hacía reír incluso cuando estaba furiosa. Y ahí estaba él, de pie delante de ella, diciéndole que amaba las palabras de su corazón, la forma de su alma, diciéndole algo que nunca imaginó que alguien pudiera decirle a ella, diciéndole algo que ella nunca diría de nuevo, no de esta forma, y no por él. Y eso no tenía importancia. «Es demasiado tarde», dijo ella. «No digas eso». La voz de él era casi un suspiro. «Te amo, Tessa, te amo». Ella sacudió la cabeza. «Will, detente». Will respiró una vez, en forma entrecortada. «Sé que te muestras reacia a confiar en mí», dijo. «Tessa, por favor. Esto es porque no crees en mí o porque no puedes imaginar corresponderme algún día. Porque si es lo segundo...». «Will, eso no tiene importancia». «Nada tiene más importancia». Su voz aumentó de volumen. «Sé que si me odias es porque yo te obligué a hacerlo. Sé que no tienes una razón para darme una segunda oportunidad de que me consideres bajo una luz distinta. Pero te estoy rogando por esa oportunidad. Haré lo que sea, cualquier cosa». La voz de Will se quebró. Y ella oyó el eco de otra voz en su interior. Vio a Jem bajando la mirada hacia ella. Todo el amor, la luz, la esperanza y la ansiedad del mundo capturada en sus ojos. «No», susurró ella. «No es posible». «Sí lo es», dijo él desesperado. «Tiene que serlo. No puedes odiarme tanto como para...». «No te odio en absoluto», dijo ella con una gran tristeza. «Traté de odiarte, Will, pero nunca lo conseguí». «Entonces hay una oportunidad». La esperanza flameó en los ojos de Will. Ella no debió hablarle con tanta gentileza. Ay, Dios, ¿no había nada que pudiera hacer esto menos terrible? Tenía que decírselo, ahora, rápido, limpiamente.
Tessa, si no me odias, entonces hay una oportunidad de que tú pudieras... Jen me lo ha propuesto, dijo ella abruptamente. Y he dicho que sí. ¿Qué? He dicho que Jen me lo propuso, susurró Tessa. Me preguntó si me casaría con él, y yo le dije que lo haría. Will se puso terriblemente blanco. Dijo, ¿Jem? ¿Mi Jem? Ella sintió sin palabras qué decir. Will se tambaleó y puso una mano sobre el respaldo de una silla para mantener el equilibrio. Se veía como alguien que ha sido golpeado en el estómago repentina y brutalmente. ¿Cuándo? Esta mañana. Pero nos hemos ido acercando. Nos volvimos mucho más cercanos desde hace un largo tiempo. ¿Tú y Jem? Will se veía como si le hubieran pedido que creyera en algo imposible. Nieve en verano, un invierno en Londres sin lluvia. En respuesta, Tessa tocó con la punta de los dedos el colgante de jade que Jem le había dado. Jem me dio esto, dijo. Su voz era muy baja. Fue el regalo de bodas de su madre. Will observó las letras chinas sobre este, como si fuera una serpiente enroscada sobre la garganta de ella. Él nunca me dijo nada. Nunca me dijo una palabra sobre ti. No de ese modo. Se apartó el negro cabello del rostro, en ese gesto característico que ella lo había visto hacer 1 y 1000 veces, solo que ahora su mano temblaba visiblemente. ¿Tú lo amas? Sí, lo amo, dijo ella, y vio que Will respingaba. ¿Tú no? Pero él entendería, dijo él aturdido. Si se lo explicamos, si se lo decimos, él entendería. Solo por un momento, Tessa se imaginó quitándose el pendiente, bajando las escaleras y golpeando la puerta de Jem, regresándoselo, diciéndole que ella había cometido un error, que no podía casarse con él. Podría decírselo, decirle todo sobre ella y sobre Will, que no estaba segura, que necesitaba tiempo, que no podía prometerle todo su corazón, que parte de él pertenecía a Will y siempre lo haría. Y entonces pensó en las primeras palabras que oyó decir a Jem, con los ojos cerrados de espaldas a ella, su rostro a la luz de la luna. Will, ¿eres tú? La forma en que la voz de Will, su rostro, se suavizaban por Jem como no lo hacían por nadie más. El modo en que Jem había aferrado las manos de Will en la enfermería, mientras estaba sangrando. La forma en que Will había gritado «James», cuando los autómatas en el almacén lo habían golpeado. No puedo separarlos uno del otro, pensó. No puedo ser responsable de una cosa así. No puedo decirles a cualquiera de ellos la verdad. Tessa imaginó el rostro de Jem si ella rompía el compromiso. Él sería amable, Jem siempre era amable, pero ella estaría rompiendo algo precioso dentro de él, algo esencial. Él no sería el mismo después de eso, y Will no estaría allí para consolarlo. Y él tenía tan poco tiempo. ¿Y Will? ¿Qué haría él entonces? Lo que sea que él pensara en ese momento, ella sabía que, si rompía con Jem, incluso ahora, él no la tocaría, no estaría con ella, sin importar lo mucho que la amara. ¿Cómo podría desfilar su amor por ella frente a Jem, sabiendo que su felicidad llegaba a costa del dolor de su mejor amigo? Incluso si Will se decía que podía manejarlo para él, ella siempre sería la chica que Jem amaba, hasta el día que Jem muriera, hasta el día que ella muriera. Él no traicionaría a Jem incluso después de su muerte. Si hubiera sido alguien más, cualquier otra persona en el mundo, pero ella no amaría a ninguna otra persona en el mundo. Estos eran los chicos que ella amaba, para bien y para mal. Tessa hizo una voz tan fría como pudo, muy calmada. ¿Decirle qué? Will solo la miró. Había luz en sus ojos en las escaleras, mientras él trataba la puerta cuando la besó. Una brillante, alborozada luz. Y ahora ésta se había ido, desvaneciéndose como el aliento de alguien que está muriendo. Pensó en Nate, desangrándose hasta la muerte en sus brazos.
había sido incapaz de ayudarlo en ese momento, igual que ahora. Se sentía como si estuviera viendo desangrarse la vida de Will Herondale y no hubiera nada que ella pudiera hacer para detenerlo. «Jen me perdonaría», dijo Will, pero había desesperanza, tanto en su rostro como en su voz. Se había dado por vencido, pensó Tessa. Will, que nunca se dio por vencido en ninguna pelea, después de que hubiera comenzado... Él lo haría, dijo ella. Él nunca permanecería enojado contigo, Will. Te ama demasiado como para ello. Ni siquiera creo que dirigiera su ira hacia mí. Pero esta mañana, él me dijo que pensaba que iba a morir sin amar a nadie como su padre amaba a su madre, sin ser amado por nadie con esta correspondencia. ¿Quieres que vaya por el pasillo, golpee su puerta y rompa con él? ¿Y tú aún me amarías si lo hiciera? Will la miró por un largo momento. Luego pareció estrujarse por dentro como un papel. Se sentó en una butaca y sepultó el rostro entre sus manos. «Júrame», dijo, «que lo amas. Lo suficiente como para casarte con él y hacerlo feliz». «Sí», dijo ella. «Entonces, si lo amas», continuó Will en voz baja, «por favor, Tessa, no le cuentes lo que acabo de decirte. No le digas que te amo». «¿Y la maldición? Él no sabe...» «Por favor, no le cuentes sobre eso tampoco. Ni a Henry, ni a Charlotte, a nadie. Yo tengo que decírselos a mi propio ritmo, a mi manera. Finge que no te he dicho nada. Si aún te importo, Tessa, de algún modo...» «No se lo diré a nadie», dijo ella. «Lo juro. Lo prometo por mi ángel. Por el ángel de mi madre y... Will». Él había bajado las manos, pero aún así parecía no poder mirarla. Se había aferrado con tanta fuerza a los costados de la butaca que tenía los nudillos blancos. «Creo que es mejor que te vayas, Tessa». Pero ella no podía hacerle caso, no cuando él se veía así, como si estuviera muriendo por dentro. Más que cualquier otra cosa, ella deseaba ir, poner sus brazos alrededor de él, besar sus ojos cerrados, hacerle sonreír otra vez. «Lo que has sufrido», dijo Tessa, «desde que tenías 12 años, habría matado a la mayoría de las personas. Siempre has creído que nadie te amaba, que nadie podría amarte, como si su continua supervivencia fuera una prueba de que no lo hacían. Pero Charlotte te ama, y Henry, y Jem, y tu familia. Ellos siempre te han amado, Will Herondale, por lo que no has podido ocultar qué es el bien que tienes en tu interior por mucho que lo intentes». Él levantó la cabeza y la miró. Ella vio las llamas del fuego reflejándose en sus ojos azules. «¿Y tú? ¿Tú me amas?» Ella se clavó las uñas en las palmas. «Will», dijo. Él la miró casi como si fuera a través de ella, casi a ciegas. «¿Tú me amas?» «Yo...» Tessa inspiró profundo. Dolía. «Jem ha tenido razón con respecto a ti todo este tiempo. Eres mejor que el crédito que yo te daba, y me disculpo por ello. Porque si este eres tú como eres en realidad, y yo creo que así es, entonces no tendrás ninguna dificultad para encontrar a alguien que te ame, Will. Alguien para quien estés primero en su corazón. Pero yo...» Él hizo un sonido, a medio camino entre una risa ahogada y un jadeo. «Primero en tu corazón», dijo. «¿Crees que no es la única vez que me has dicho eso a mí?» Ella sacudió la cabeza desconcertada. «Will, yo no...» «Tú nunca has podido amarme», dijo él con rotundidad. Y cuando ella no respondió, cuando ella no dijo nada, se estremeció. Un estremecimiento que recorrió su cuerpo por completo, y se apartó bruscamente de la butaca sin mirarla. Will caminó con rigidez y cruzó el salón, buscando a tientas el cerrojo de la puerta. Ella se quedó observándolo con una mano sobre la boca hasta que, después de lo que pareció una eternidad, él lo encontró,
Lo abrió a ciegas y salió al pasillo, cerrando la hoja tras de sí. Will, pensó Tessa. Will, ¿este eres tú? La parte posterior de los ojos le dolían. De algún modo se encontró con que estaba sentada en el suelo, frente al fuego de la chimenea. Se quedó mirando las llamas, esperando a que llegaran las lágrimas. Nada sucedió. Después de tanto tiempo de obligarlas a retroceder, al parecer había perdido la capacidad de llorar. Tessa tomó el atizador de hierro de la chimenea y hundió la punta en el corazón de los carbones calientes, sintiendo el calor sobre su rostro. El colgante de jade alrededor de su garganta se calentó, casi quemándole la piel. Sacó el atizador del fuego. Este brillaba tan rojo como un corazón. Ella cerró la mano alrededor de la punta. Por un momento, no sintió absolutamente nada. Y entonces, como si fuera una larguísima distancia, se oyó gritar. Y fue como si una llave girara en el interior de su corazón, liberando las lágrimas al fin. El atizador cayó al suelo. Cuando Sophie entró a la carrera después de haberla oído gritar, encontró a Tessa de rodillas ante el fuego, su mano quemada apretada contra el pecho, sollozando como si su corazón se hubiera destrozado. Fue Sophie quien condujo a Tessa hacia su habitación. Sophie quien le puso su camisón y la llevó a la cama. Y Sophie quien le lavó la mano quemada con una franela fría y se la vendó con un ungüento que olía a hierbas y especias. El mismo ungüento, le dijo a Tessa, que Charlotte había usado en la mejilla de Sophie, cuando ella llegara al instituto por primera vez. ¿Crees que me quedará una cicatriz?, preguntó Tessa, más por curiosidad que porque eso le preocupara de una u otra manera. La quemadura y el llanto que la siguió parecían haber chamuscado e inundado toda emoción hasta sacarla de ella. Se sentía ligera y hueca como una conchilla. Probablemente una pequeña, no como la que tengo yo, dijo Sophie con franqueza, asegurando la venda alrededor de la mano de Tessa. Las quemaduras duelen más de lo que son, si entiende lo que quiero decir. Y yo llegué pronto a usted con el ungüento. Estará bien. No, no lo estaré, dijo Tessa mirando su mano y luego a Sophie. Sophie, encantadora como siempre, tranquila y paciente con su negro vestido y cofia blanca, sus rizos amontonados alrededor de su rostro. Lo lamento otra vez, Sophie, dijo. Tú tenías razón sobre Gideon y yo estaba equivocada. Debí haberte escuchado. Eres la última persona en la tierra que estaría inclinada a volverse tonta por los hombres. La próxima vez que digas que vale la pena confiar en alguien, yo creeré en ti. La sonrisa de Sophie fue destellante. Esa sonrisa que hacía que, incluso los extraños, olvidaran su cicatriz. Entiendo por qué dijo eso. Debí confiar en ti. Yo no debí estar tan enojada, dijo Sophie. La verdad es que yo misma no estaba segura de qué es lo que él iba a hacer. No estaba segura del todo hasta que regresó en el carruaje con usted, que él estaría de nuestro lado hasta el final. Va a ser agradable, creo, dijo Tessa jugando con la ropa de cama. Que él vaya a vivir aquí. Estará tan cerca de ti. Será la peor cosa del mundo, dijo Sophie, y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Tessa se paralizó de horror, preguntándose qué podría haber dicho que fuera tan malo. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sophie, haciendo brillar su color verde. Si él vive aquí, me verá como lo que realmente soy, una sirvienta. La voz de Sophie se quebró. Ya sabía que nunca debí ir a verlo cuando él me lo pidió. La señora Branwell no es el tipo de persona que castiga a sus sirvientes por tener admiradores o algo así. Pero yo sabía que, de todos modos, estaba mal. Pero él es quien es, y yo soy yo, y nunca podremos estar juntos. Ella alzó una mano para enjugarse los ojos, y fue entonces cuando las lágrimas empezaron a caer, derramándose por ambas mejillas, la sana y la que tenía la cicatriz. Yo podría perderlo todo si me dejo ir. ¿Y qué perdería él? Nada.
Gideon no es así. Él es hijo de su padre, dijo Sophie. ¿Quién dijo que no importa? No sería lo mismo que si fuera a casarse con una mundana, sino que me vería tendiendo el fuego, haciendo la colada. Si él te ama, no tendrá en cuenta nada de eso. Las personas siempre tienen en cuenta eso. Ellos no son tan nobles como usted piensa. Tessa pensó en Will, con el rostro entre las manos, diciendo: si lo amas, por favor, Tessa, no le cuentes lo que acabo de decirte. Uno encuentra nobleza en los lugares más extraños, Sophie. Además, ¿tú realmente quieres ser una cazadora de sombras? ¿No preferirías? Pero yo lo quiero, dijo Sophie. Más que cualquier otra cosa en el mundo. Siempre lo quise. Nunca lo supe, dijo Tessa maravillada. Solía pensar que si me casaba con el amo Jem... Sophie recogió la manta, luego levantó la vista y sonrió con tristeza. No habrá roto su corazón aún, ¿no? No, dijo Tessa. Solo partí el mío en dos. No le has roto el corazón en absoluto.